esta ocasión hice un increíble viaje al continente africano, al país de Kenia. Un lugar fascinante, lleno de naturaleza, gente increíble y experiencias únicas. Así que acompáñenme en los siguientes videos a vivir esta aventura. Kenia se localiza al este del continente africano. Su idioma oficial es el suajili y el inglés, y su capital es la ciudad de Nairobi. Para llegar a Kenia, tuve que hacer un viaje de casi 30 horas. Ahí me reencontré con mis amigos Diana y Charles, quienes me recibieron en su hogar y me llevaron a conocer su increíble país. Nuestro primer destino dentro de Kenia será la ciudad de Mombasa, ubicada en la costa junto al Océano Índico. Para llegar hasta Mombasa, tendremos que tomar un tren expreso desde Nairobi. Este es un recorrido de casi 5 horas que atraviesa paisajes de sabana, pequeñas comunidades y reservas naturales. En este viaje a Mombasa voy con Charles, Diana y también algunos amigos y familiares de ellos. Who do we have here? Miguel. Miguel. Hi, Miguel. No, you have to say actually. Hi, Miguel. No, you have to say. Let's advise. Nemo. Durante el trayecto tuvimos una clase express de suajili y también aprovechamos para probar algunos bocadillos típicos, como el pan mandasi, una especie de pan ligeramente dulce, acompañado de té negro con leche, así como se toma aquí en Kenia. Y así las 5 horas pasaron rapidísimo y llegamos a nuestro destino Mombasa. Mombasa. Al llegar a Mombasa, tomamos un tuk-tuk, un pequeño mototaxi de 3 ruedas muy común en la ciudad. El tuk-tuk nos llevó al Fort Jesus, una antigua fortaleza construida por los portugueses en el siglo XVI. Fue levantado estratégicamente para proteger a la ciudad y el puerto de Mombasa, que en ese entonces era un punto clave en la ruta comercial entre Europa, África y Asia. Este sitio ha sido testigo de siglos de historia, conflictos y cambios de poder, y hoy en día es patrimonio de la humanidad por su valor cultural. Además de su arquitectura militar, en el fuerte se pueden ver detalles decorativos que reflejan la influencia árabe, como las puertas de Omán, que fueron talladas en madera con finas figuras y motivos árabes. Al salir del fuerte, comenzamos a caminar por la parte más antigua de Mombasa. Aquí las calles son estrechas y están llenas de historia. La arquitectura refleja una mezcla única de influencias árabes, indias, portuguesas y suajili. Hay ventanas talladas, puertas ornamentadas y un ritmo de vida que pareciera haberse detenido en el tiempo.
Después de tanto caminar por la antigua Mombasa, nos detuvimos en el mercado local donde pudimos probar algunos de los alimentos de la región, como la cassava o yuca, Cassava. el fruto más grande del mundo, que aquí lo conocen como fenesi. Su cáscara es rugosa y por dentro tiene una pulpa dulce y aromática. Y una deliciosa piña, que aquí la conocen como nanasi. Piña. Para cerrar este día, tomamos otra vez el tuk-tuk con rumbo a uno de los iconos más conocidos de la ciudad: los arcos de colmillos de elefante. Estos arcos fueron construidos en 1952 para conmemorar la visita de la reina Isabel y hoy siguen siendo un símbolo de bienvenida a Mombasa. Y así dimos por terminado el día, porque a la mañana siguiente nos esperaba una gran aventura. Era día de buceo en el Océano Índico. You're feeling good? I'm so Ready? excited, yeah. Oh, yeah. The moment is here. Estamos en Mombasa y vamos a bucear en el arrecife de coral, justo aquí frente a la costa. Si se acercan mucho los botes a la orilla, se pueden atascar, así que tenemos que caminar un rato. Pero ya casi llegamos. Esta es la primera vez que mi amiga Dayana va a bucear y definitivamente creo que es la persona más emocionada en el grupo. Revisamos nuestro equipo para asegurarnos que todo está completo y en orden. Y nos preparamos para iniciar nuestra inmersión. Al acercarnos al arrecife, nos encontramos con un enorme pez conocido como samaki tewa. Samaki es la palabra en suajili para pez y tewa se refiere a los meros. Momentos después apareció otro mero, pero por ser especies tan territoriales, el primero ahuyentó de inmediato al segundo. Más adelante encontramos a un pez payaso mofeta,
con su distintiva franja blanca en la espalda. Vive entre las anémonas que lo protegen con sus tentáculos venenosos, mientras él las mantiene limpias y las defiende de intrusos. Un ejemplo perfecto de simbiosis bajo el mar. También encontramos a un pez pipa, pariente cercano de los caballitos de mar. Más adelante vimos a un increíble pez león, hermoso pero peligroso. Sus aletas largas y coloridas lo hacen destacar, pero hay que tener mucho cuidado ya que sus espinas son venenosas. También encontramos a un pargo blanco y negro, una especie que cambia de patrones de color a medida que va creciendo. Entre la arena vimos unos ojos asomándose. Esta era una raya látigo. Estas rayas suelen enterrarse para pasar desapercibidas, camuflándose perfectamente con la arena. Aunque parecen inofensivas, tienen un aguijón venenoso en la cola, así que es importante evitar tocar el fondo arenoso al bucear. Muy cerca de ahí, otra raya apareció. Esta vez era una raya de puntos azules, con manchas brillantes que resaltan sobre su cuerpo como pinceladas de color. Es un verdadero espectáculo ver cómo se desliza suavemente sobre el fondo marino. Después vimos este pepino de mar filtrando sedimentos en el fondo, ayudando así a mantener limpio el arrecife. También nos encontramos este pez que tiene un nombre muy curioso. Le llaman tablero de ajedrez. Nuestro guía nos señala que ha visto algo. Al acercarnos, descubrimos que es una langosta escondida en una grieta. Apenas era posible ver su cabeza y las antenas que asomaba. Como podemos ver, el coral que encontramos aquí forma estructuras muy sólidas, que son aprovechadas por muchas especies como refugio. Casi al final de la inmersión, encontramos a una especie única, el pez cocodrilo, habitante del Océano Índico. Con su cuerpo alargado que asemeja a un cocodrilo, fue sin duda uno de los momentos más emocionantes del buceo. A pesar de su apariencia, este es completamente inofensivo y suele descansar camuflado entre las algas del fondo marino. Con este increíble encuentro damos por terminada nuestra inmersión. Al salir a la superficie ya estaba la embarcación esperando por nosotros. Y así, con una gran sonrisa, celebramos nuestro recorrido por los arrecifes de Mombasa. Y agradecemos especialmente a la agencia Tropical Diving Kenia por hacer posible esta aventura. Ahora es momento de regresar a tierra firme
para descansar y continuar nuestro viaje por Kenia. Gracias por acompañarnos en esta aventura submarina y nos vemos en el próximo video. Kwaheri Mar Rafiki.